Feliz viernes 19 de diciembre y el programa que vamos a hacer hoy en Astrología Viva justamente es de eso, de Viernes de Venus. Vamos a empezar a hablar de la hermosura del planeta Venus, de todo lo que nos ofrece esta relación venusina, hasta dónde nos lleva, qué significa y cuáles son los próximos movimientos que va a estar formando Venus en la astrología cerrando el 2025 y abriendo el 26. Hoy viernes 19 de diciembre vamos a estar hablando de Venus, viernes de Venus, por eso rosado, vamos a hablar también del proceso que va a formar a inicios de año y esto va a estar pasando Venus en Capricornio y vamos a tener una Venus Star Point que es súper famosísima, los ciclos que relaciona Venus, cómo se hacen, cómo se dan, en qué parte de nuestra vida coinciden y es un tema que me apasiona hablarlo mucho porque a todos nos interesa todo lo que está pasando con nuestro Venus. Entonces, ¿qué mejor día para hablar de Venus Star Point que un viernes de Venus para hacer honor a la diosa Venus que cada una de ustedes, porque Venus rige mucho la energía femenina, cada una de ustedes son portadoras de una maravillosa Venus. Los hombres también en la carta de los hombres también. Claramente está el planeta Venus implícito en algún lugar y también nos muestra acerca de cómo nosotros proyectamos nuestra belleza y cómo nosotros proyectamos la manera de amar. Venus es un planeta que se relaciona mucho a través de la astrología con los arquetipos de amor y la capacidad que tiene un individuo de sentir amor. Esto de sentir amor es bien complejo. Parece fácil, parece que se da por defecto, pero hay varios temitas que se enredan por ahí al momento de sentir amor. ¿Y qué pasa con la manera de expresar también nosotros el amor? No todos lo vamos a hacer igual. El hecho es que ahora, este 24 de diciembre, Venus sale de Sagitario y entra al signo de Capricornio para formar el día 6 de enero, que además, pues el 6 de enero es muy sonado, el 6 de enero ustedes saben que celebramos Reyes, el 6 de enero, por ejemplo, en México hay una tradición muy bonita que se reúne la familia y empiezan a hablar de la rosca de Reyes, el 6 de enero es de sorpresas, el 6 de enero es de regalos. Claramente, pues el 6 de enero también cumple años gente. Muchas personas cumplen años el 6 de enero. Muchos cumplimos también esa fecha. Entonces, creo que esta Venus trae muchos regalos, esta Venus Star Point que se va a estar formando a 16 grados en el signo de Capricornio, pues va a ser muy inclusive para recibir el 2026. Así no seamos de signo Capricornio. Por eso es importante que hoy en Astrología Viva, Viernes de Venus, empecemos a hablar un poco de cómo se va a formar esta Star Point, de qué nos habla, cuáles son los matices que va a estar formando en cada uno de nosotros, cuáles van a ser los signos también más favorecidos con esta Venus Star Point. Recordemos, hay que hablar de todo un poco, hay que hablar de, porque este tránsito astrológico es muy emocionante. A todos nos interesa lo que pasa con Venus, a todos nos interesa lo que pasa con las buenas relaciones, a todos nos interesa también relacionarnos muy bien, a todos nos interesa y todos estamos buscando una palabra que se llama amor, la capacidad de amar, de expresar nuestros sentimientos. Y esta palabra de amor y sentir amor, pues es de lo primero que nos conecta con Venus. Venus es ese planeta que nos relaciona en la astrología o en la carta natal de cada uno de nosotros, nos va diciendo, bueno, ¿qué es amor para ti? ¿Cómo defines el amor? Esa es una parte de Venus, sobre todo ahora que va a entrar en el signo de Capricornio, o sea que es como el regalo del 2025, porque se va a dar justo el 24 de diciembre, porque ya estamos a 5 días, hoy es viernes 19, quiere decir que tenemos una Venus en Capricornio ahora de Navidad, vamos a tener esa Venus que entra allí a la cima. Todo planeta que llega a Capricornio llega a la cima y llega a cumplir un propósito. El signo de Capricornio o el desfile de planetas que están pasando, el Sol que va a entrar este domingo, Marte que ya entró esta semana y ahora Venus que va a entrar el 24 de diciembre a Capricornio, pues nos empiezan a contar una historia acerca de las relaciones, acerca del amor, acerca de la belleza y acerca también del mundo financiero. Venus también es el planeta de las finanzas, de la energía financiera, de la economía, del papel moneda.
Por eso es muy importante relacionarnos con esa energía de amor, con esa energía de pasión, porque Venus también se relaciona mucho con las pasiones, la forma de sentir. Y no solamente la forma de sentir, sino la capacidad de nosotros conectar con esa energía llamada amor. Cómo nosotros conectamos con el amor, qué es el amor para mí. Y si alguien me dice siente amor, ¿cómo es la manera en la que yo logro conectar con esa vibración de amor? Por eso el amor, las relaciones y las finanzas van de la mano y se concatenan con la capacidad de pasión. ¿Qué me apasiona en la vida? ¿Qué persona? ¿Qué relación? ¿Cómo vivo mis pasiones? Creo que es un tema bastante excitante, ¿no les parece? Aprovecho para saludarlos a todos los que están aquí, como es usual, en nuestras mañanas de astrología viva. Qué rico poder. Yo no los puedo ver, ustedes tienen una ventaja. Ustedes sí me pueden ver y me pueden escuchar. Yo no los puedo ver, no los puedo escuchar, pero sí que los puedo leer. Entonces, para los que quieran estar un poquito más conectados, pues aquí los leo. Aprovecho también para leerlos a los que están acá en YouTube, los que están en Instagram muy, muy cumpliditos, muy fieles con este compromiso capricorniano de madrugadores todos los días o en las mañanas hablando de algo de astrología. Y el eslogan, recuerden que el eslogan de la Escuela de Centro Holístico es justamente ese, astrología viva, porque la astrología es viva, nosotros vamos respirando esa astrología, vamos llevando cada uno de los mensajes, vamos interpretando y somos los grandes costureros del universo, somos los que vamos formando los tejidos que amarra cada uno de los planetas a medida de su danza cósmica. Bueno, pues hoy viernes de Venus, el turno es para la bella Venus y primero quiero decirle a todas las mujeres, a todas ustedes que son grandes portadoras de lo más precioso que es la vida, porque sin una mujer no se puede dar la vida. El hombre hace lo suyo, pero no nos digamos mentiras. La mujer nos lleva muchísima ventaja y eso lo dice y lo confirma la biología también. Hay partes que la mujer tiene dentro de su biología muy microscópicas que nosotros los hombres jamás, aunque nos esforcemos en tener esas conexiones tan uterinas y esas conexiones tan profundas con el más allá o con las energías venusinas, pues no. El hecho de tener un avatar masculino no nos da para conectar a través de ciertos temas del amor. Por eso las mujeres son grandes portales a través de esa energía Venus. Si ustedes son la representación venusina, por ejemplo, en la carta natal de una mujer, se puede observar Venus como parte de su identidad y parte de su proyección en la humanidad y lo que viene a ser a través del amor. En cambio, Venus en el hombre sí cumple una función, pero no de la misma manera que la mujer. Entonces, primero, pues felicitarlas también a todas las que siguen este canal, felicitar porque sé aquí en las estadísticas siempre se muestra que son más el índice de mujeres y pues el tema de hoy les atañe muchísimo y el tema de hoy les va a encantar porque ustedes son ese gran portal y obviamente hablar de Venus, pues chicas, oído, oído que estos temas que vamos a hablar hoy pues es mucho para ustedes, para los hombres también, para los caballeros también, pero es mucho la energía de Venus, es mucho la energía de ustedes, de los portales, de lo bello, de lo hermoso. Por eso todas las mujeres son bellas, todas las mujeres tienen una hermosura, todas las mujeres se caracterizan por expresar esa genuinidad, esa parte del amor, eso tan bello que tienen. Pues después de esta pequeña introducción les cuento. Venus viene haciendo un trabajo astrológico a través de Sagitario y no solamente es el hecho de que llegue Venus a Capricornio ahora el 24 de diciembre, sino que va a estar formando, no sé si ustedes lo han escuchado, Venus Star Point. En la astrología hay una parte donde formamos Venus Star Point y no es otra cosa más que el encuentro que hace Venus en relación al Sol. Entonces, dentro de la danza y dentro de los movimientos planetarios y dentro de todo lo que se va orquestando a través de las órbitas en sus movimientos directos y retrógrados, Venus va a tener un encuentro. Venus se reúne con el Sol. Cuando Venus se reúne con el Sol, cuando hay esta conjunción Venus-Sol, que esto pasa alrededor de cada 9 meses, depende, 18 meses se va formando, pero vamos a tener en una versión retrógrada. ¿Sí? Entonces Venus se encuentra con el Sol de manera retrógrada, va a coincidir en una retrogradación y en el próximo punto donde Venus se vuelve a encontrar con el Sol va a coincidir de manera directa, que es lo que va a pasar ahora. La última vez que tuvimos esta Venus Star Point fue en marzo de este año. En marzo de este 2025 empezamos a tener esa conjunción Venus en el punto estelar y esto se dio por allá por los lados de Acuario y además se dio de que podemos ver a Venus como estrella de la mañana.
Entonces es muy fácil al ojo humano observar una pequeña estrella al amanecer y siempre la vamos a ver que esa estrella es lo que alumbra por la salida del sol, alumbra a Venus y nosotros la vemos al ojo humano como una estrella resplandeciente en la mañana. Así la hemos estado viendo los últimos meses, desde marzo hasta aquí, hasta lo recorrido de diciembre. Ahora, 9 meses después, desde marzo hasta el punto que va formando las 5 estrellas de Venus, ¿sí? Los 5 encuentros con el Sol, que forma una estrella de 5 puntas en el diagrama o en el mandala de cada uno de nosotros, pues esto se va a volver a dar esta conjunción el día 6 de enero. El día 6 de enero volvemos a tener una conjunción de Venus Star Point. Es decir, que las personas que están o son de signo Capricornio, pues van a tener un año interesante porque este punto que forma Venus no lo teníamos, calculen ustedes, desde el 2022. La última vez que tuvimos este encuentro de Venus y el Sol en el signo de Capricornio, la última Venus Star Point en Capricornio fue por allá, en enero del 2022. O sea, 23, 24, 25, 26. Después de 4 años, volvemos a tener una Venus Star Point en el signo, más o menos, ahora les comparto el mandala, pero esto va a ser como a los 15, 16 grados de Capricornio, y esto va a ocurrir el 6 de enero. Así las cosas, no es solamente la entrada de Venus en Capricornio como los últimos años, sino que además vamos a tener ese punto matemático o esa conjunción solar y como les contaba al inicio, a veces se da con Venus estando en una fase de retrogradación, retrógrada. En este caso vamos a tener esa conjunción o ese Venus Star Point el 6 de enero, pero va a ser con Venus directa. Esto cambia todo el panorama porque estamos entregando o cerrando un ciclo de una Venus Star Point en retrogradación que fue esta del 2025 y la que vamos a tener pues en pleno 2026. Creo que es uno de los eventos astrológicos que abre, que empieza a generar mayor apertura para todo lo que va a ser la relación del 2026. Supremamente positivo, es uno de los eventazos. Si bien es cierto que hemos dado mucho tema y hemos empujado mucho el 2026 como un año de grandes inicios y como un año de empezar y como un año de concretar y como un año muy benéfico, pues calculen ustedes, este evento astrológico de Venus-Sol termina de confirmar que va a ser un año de poder concretar muchas cosas. ¿Qué pasa con Venus? Venus no solamente rige la capacidad de ser, de relacionarnos, sino que Venus también tiene un propósito en la vida de nosotros y es la expresión con la materia. Por eso Venus también relaciona mucho la energía que nosotros podemos vincular a través de los recursos. Venus es el planeta regente de dos signos que, por una parte, es Tauro, el tema financiero, el tema de la economía, el papel moneda, la capacidad que podemos tener vibracional de conectar con el sentido del recurso para sobrevivir en este planeta. Y también Venus es el planeta regente de Libra. Es decir, que por otra parte, las buenas relaciones, Venus también es un signo que rige relaciones, no solamente relaciones en temas de amor, no a toda hora tiene que ser el relación de pareja, sí amor, pero no solamente en amor de pareja, sino general, amplio y suficiente. Venus no es selectiva en ese sentido. Entonces son dos cosas que vamos a tener de la mano este 6 de enero, abriendo el 2026 en el signo de Capricornio. ¿Qué pasa cuando Venus ingresa a Capricornio? ¿Y qué pasa cuando tenemos o se va a formar ese Star Point que no lo va a hacer solamente Venus, sino que también Marte va a estar en esa conjunción, en ese Star Point, empujando los proyectos que nosotros también queramos hacer? Entonces esto tiene bastante de alto y de ancho. Chicas, para ustedes, muchas les va a servir este Venus Star Point. Bueno, a todos nos va a servir, pero a las chicas muchísimo. Les va a encantar este tema y les va a ayudar a poder aterrizar. Bueno, voy a hacer una pausa para saludarlas. Buenos días, están por acá. Buen día, dicen por aquí. ¿Estás muy romántico hoy? Sí, porque calcula, pues imagínate, vamos a hablar de Venus, algo muy tierno. A mí me enternece mucho hablar de Venus porque, bueno, primero está muy marcado en mi carta. Venus está muy marcado en mi carta, por una parte, por otra parte, pues lo he podido disfrutar a lo largo de muchos años. El trabajo con las relaciones, el trabajo con los grupos, el trabajo con las mujeres, pues sí, la gran mayoría, la gran mayoría de personas que se consultan conmigo, pues son mujeres. Y la gran mayoría, siempre que he hecho los grupos o hemos hecho los retiros, son mujeres. Las de la escuela son mujeres, las de la membresía son mujeres. Pues obviamente
¿Cómo no conectar con esta energía de Venus Star Point? Además que la última vez que tuvimos este evento astrológico fue en el 2022, o sea, hace 4 años. Y analizando los tránsitos astrológicos, qué coincidencia que se dé el día 6 de enero. Pues eso es una belleza para quienes también tenemos un punto Star Point en ese lugar o en ese nacimiento. Entonces creo que el día amerita para estar hablando de ese Venus, del amor, de las relaciones, de la pareja, también de las finanzas, del mundo empresarial. Claro, Venus tiene que ver con toda la vibración y con toda la capacidad de ternura, de cariño, de silueta. Venus nos conecta también con la capacidad de amar en general, de sentir amor, de sentirnos también aceptados por nosotros mismos. Empieza a envolvernos en una magia de cariño y sobre todo de que se puede realizar. Venus también es el planeta que rige autoestima. Cada uno de nosotros somos grandes portadores de eso. Autoestima, esa capacidad que tengo de aceptar mis partes, mis roles, independientemente de juzgarlos si son buenos o son malos, sino que me acepto en el todo. Cuando Venus entra a Capricornio, siempre que lo hace, empieza a reflexionar en nosotros la idea de cómo está mi amor propio, cómo están mis relaciones. Entonces muchas relaciones van a empezar a brotar, ¿sí? Muchas relaciones van a empezar a generar un campo de vibración de mayor atracción. Venus cuando hace, esto es como como si pasara una luna nueva, como si Venus se renovara, ¿sí? Algo así, porque lo que va a hacer es una conjunción con el Sol. Cada vez que esto pasa, esto va formando en el universo, va formando una estrella, va formando un mandala, va formando una figura. Entonces son momentos importantes en nuestra vida donde por lo general ocurren eventos a través de las relaciones y lo mejor, que al ser de signo o al estar dándose esta Venus Star Point directa el día 6 de enero, Día de los Reyes Magos, o para algunos también tomados el 6 de enero como Día del Astrólogo por aquello de Melchor, Gaspar y Baltasar, pues además de esto, esa Venus Star Point directa que vamos a tener a principios del 2026 nos está hablando que lo que se inicie o parte de lo que nosotros vamos a estar relacionando desde diciembre hasta el próximo octubre del 2026 va a tener esa energía capricorniana, es decir, duradera, estable, una energía longeva que va a generar estructura, ¿sí? Se relaciona mucho con el tema financiero, se relaciona mucho con el tema económico, con los deseos, con poder suplir también esa necesidad o esos espacios que nosotros nos gusta. Venus es el planeta del gusto, Venus es el planeta que nos hace sentir o nos hace atraer por algo o por alguien. Entonces tiene mucho que ver el tema que vamos a tocar. Bueno, dice por aquí Denia, qué bueno que disfrute mucho de aceptar esa energía en su vida diaria, maestro. Me encanta. Y mira, si yo si yo les cuento acá, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, pues lleno de Venus por todo lado. Venus, Venus. Además es muy bonito eso, sincrodestino, dicen por acá. Siento bastante incertidumbre en cuanto a lo del amor. Bueno, ¿qué pasa? Estamos cerrando un capítulo de Venus. Es como si Venus en enero, ahorita, este 24 de diciembre, empieza a resetearse, empieza a terminar un ciclo. Termina Venus un ciclo en cada una de nuestras vidas. ¿Qué significa terminar un ciclo? Que si estábamos sin pareja, pues empezamos a conectar con la energía de pareja. Empezamos a cerrar un ciclo de que si venimos en pareja, algo en la relación termina. No necesariamente tiene que ser que se acaben las relaciones, no, eso no significa Venus Star Point. Venus Star Point o Venus en Capricornio empieza, por el contrario, a generar mayor estructura, a redefinir, a darle forma a la relación, a construir. Venus en Capricornio se encarga por la construcción de lo que nosotros podemos llevar con el tiempo, lo que es sostenible a futuro. Entonces, esta Venus Star Point va a empezar a conectarnos con una vibración de abundancia, de ahí la palabra abundancia, porque tiene dos efectos. Uno, que está cerrando un ciclo, porque la última vez que tuvimos Venus Star Point fue con una Venus retrógrada, entonces de una u otra manera retrocede un poquito, frena un poquito los temas y no era como tan potente, por así decirlo. Y dos, vamos a tener ahora en esta nueva Venus Star Point, la vamos a tener directa. Entonces es una Venus más empoderada, es una Venus que viene muy recargada y con una meta de cumplir y lograr
lo que se ha trazado o lo que quiere o lo que le gusta o lo que le apasiona. Y pues claramente las primeras en sentir esta vibración pues van a ser las chicas, ustedes, las mujeres que son grandes representantes de Venus, de la belleza, del amor, del sentir, de la compasión, de todo esto venusino que es lo delicado de la vida, la silueta. Entonces creo que pues va a estar muy sincrónico y creo que esta partecita, mira, les comparto esta partecita, estos corazoncitos pues van a estar muy, estos corazones van a estar latiendo mucho. La capacidad de amar y de ser amados. Mira, los corazoncitos venusinos, Venus en Capricornio, Star Point, va a empezar a hacer muchos temas importantes en nuestra vida. Esta energía es muy bella, esta energía nos va conectando también con los deseos y con las ganas de seguir adelante. Imaginemos la vida sin Venus, imaginemos la vida sin algo que nos guste, imaginemos la vida sin pasión. Pues terrible. Terrible no conectar con esa energía de amor. Es muy necesario. Eso es lo que nos empieza a contar, o esa es la historia que vamos a empezar a recibir a partir de este 24 de diciembre, que es el día oficial en el que Venus ingresa al signo de Capricornio. Y luego va avanzando hasta formarse estrella en este caso, estrella del atardecer. La hemos visto en la mañana, pero ahora, del 6 de enero en adelante, vamos a empezar a ver Star Point en la tarde. O sea, la vamos a ver al atardecer, ya no va a estar en la mañana. Entonces esto amerita irlo trazando línea a línea. O sea que es una conjunción justa para encontrar un novio adinerado. Pues dadas las circunstancias, ya les muestro por aquí, mira, ya empezaron las Venus empezó Venus a hacer lo suyo. Siento bastante incertidumbre, decían por acá. Un abrazo, mi Venus está mal aspectada. El tema del amor con el otro no es para mí. Vine a trabajar el amor desde otro ángulo. ¡Ay, qué mentira! La Venus de nadie está mal aspectada. Todos tenemos esa capacidad de. Ahora incluso lo podemos poner. Vamos a ver, si ella autoriza, colocamos la parte. Colocamos la carta de ella. ¿Qué mal aspectada? ¿Quién dijo que mal aspectada? Mitos y leyendas. Venus es Venus en la casa que esté, Venus es Venus en el signo que esté, Venus es Venus como quiera que se dé. Todos somos Venus, todos tenemos ese amor, todos tenemos esa capacidad de conectar con el amor, sí o sí. Así esté en Capricornio, así esté en Aries, así esté en Leo, así esté en Libra, así tenga 1000 cuadraturas, así esté como quiera que esté Venus retrógrado, somos portadores de amor. Entonces Venus está, se manifiesta y siempre la vamos a tener muy bien acomodada, siempre va a haber eso. Vamos a tener que conectarnos con esta energía. Ya estamos conectados con esa energía. Yo creo que la palabra clave aquí no es tanto que voy a tener que conectarme con esa energía. Conectados con la energía de Venus, todos estamos. El punto es empezar a hacerlo consciente, hacerlo consciente. Porque sí, si yo no hago consciente algo en mi vida, si yo no soy consciente que en mi la cena tengo algo, doy por hecho o puedo dar por interpretación de que no puedo hacer nada porque mi la cena está desocupada. Y no, mi la cena está, tiene cosas, solamente que yo no he sido consciente, todavía no me he dado cuenta de que ahí está eso. Eso es lo que pasa con Venus, ¿sí? Y cuando, si no me doy cuenta que eso está, pues doy por hecho de que me falta. Y muchas veces no es que nos falta, solo que está un poquito canalizado o no me he dado, no lo he interpretado de la mejor manera. Yo quiero amor en mi vida que sea recíproco y sano. Pues fíjate que a eso que mencionas, Angie, este es uno de los puntos que va a trabajar el principio del año, porque estamos hablando del 6 de enero. Pareciera que el 6 de enero está muy lejos, pero el 6 de enero es ahorita en 15 días, 20 días, o sea, estamos muy cerquita de empezar a tener esta energía y claro, tratándose de Venus Star Point en el signo de Capricornio, ahora con Marte que también va a estar de la mano, pues desde ahora empezamos a sentir ya esa vibración. Tampoco tiene que ser el 6 de enero exacto, digamos que astrológicamente es el evento, pero puede estar desde antes. A ver, por acá, Jessica, Venus, relación el amor de pareja, no me interesa. Ay, Dios santo. Yo todo contento aquí hablando de Venus, del amor, de que qué delicia, que qué rico. Y aquí empezaron todas las Venus a decir que no, que no, que no, que no. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó hoy? Hoy es viernes de Venus. Vamos a mirar esto por acá. En TikTok. ¿Hay vida en TikTok? Qué raro, esta red social es como si ya no existiera. ¿Hay alguien en TikTok? ¿Hay vida? Parece que no, no hay vida en TikTok. Yo no sé, es como si...
estuviera uno al aire, pero como si no hubiera nadie. Es extraño. Es como, será TikTok, a otra aplicación, TikTok, el oasis de TikTok, desierto TikTok, ¿qué pasa? Es como si no hubiera nadie. Voy a mirar a ver si aquí hay alguien en TikTok. Denme un segundo que estoy conectando TikTok a ver si es que está desconectado. Yo creo que está desconectado. Entonces, claro, como difícil, ¿no? Sí, Venus en Libra, estamos, corazones, eso, esos corazoncitos, eso es Venus, dice por aquí. A ver, mi Venus en prisión en casa 12. Hola, el evento está el día 6 de enero. ¿Cuándo es su cumpleaños? Te deseo lo mejor de los astros, están contigo, Ionela. Pues el día de Venus Star Point es el día de mi cumpleaños. Yo creo que ese día vamos a hacer algo especial con los chicos de la membresía, con las chicas de la membresía. Hay que hacer algo especial. Justo el día de Venus Star Point va a ser el día de mi cumpleaños. Bueno, les voy a compartir pantalla para ir más hacia el punto exacto. ¿Cómo anda su mundo venusino, maestro? Mejor no se puede. Mi niña, si hay un área de la vida donde yo he sido supremamente bendecido a través de los años, es en Venus, en temas del amor. Súper, súper bendecido. Mira, esa es una de las cosas que me encantan. Vas a tener un regalazo de cumpleaños, Javi. Yo creo que sí. Qué bueno que ya estoy en esa membresía. Pues muy bien, porque ahí lo vamos a tener. Venus, a ver, comparto la carta para entrar un poquito más en materia. A ver, ya lo tenemos por aquí. Esta carta que estoy compartiendo no es la carta de hoy. Esta carta es la carta del 6 de enero que vamos a tener Venus Star Point. Pero necesitamos sacar los trazos para irles contando por qué es importante a partir de ahora hacer como estos trazos, ¿no? Bueno, miremos acá. Venus entra, retomemos la información. Venus entra al signo de Capricornio la próxima semana, el día 24 de diciembre. El día 24 de diciembre vamos a tener a Venus en el grado 0 de Capricornio, ¿sí? Entonces, la primera entrada va a ser esa. En el mismo momento que Venus ingresa a la zona Capricornio, la energía cambia, soltamos la energía de Sagitario, que es de donde viene, y empezamos a relacionarnos más con los temas en concreto. Cuando Venus ingresa a Capricornio, lo primero que empezamos a revisar es qué es tangible, qué es viable, qué es aprovechable, qué es duradero. Es de las primeras conexiones que hace Venus el 24 de diciembre y como es como el regalo de la vida de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Que sí se da, que no se da. Venus también cuando ingresa a Capricornio nos conecta con algo valiosísimo que se requiere, seamos lo que seamos, astrólogos, psicólogos, ingenieros, profesores, videntes, chamanes, maestras de hogar, bueno, lo que sea, nos dediquemos al hogar, a lo que sea. Venus empieza a conectar en Capricornio a partir del 24 de diciembre la energía de autoestima, del aprecio, del amor propio, nos empieza a conectar con toda la energía también de valor. Venus es el planeta del valor. Al llegar a la cima, que es el signo de Capricornio, es como Venus recordándonos, hey, date cuenta que tú vales como persona. Date cuenta que eres amor. Ya eres amor. No es tanto que yo tenga que salir afuera a buscar el amor. No, ya eres amor. ¿Sí? Genera ese punto de conciencia. Venus entrando a Capricornio a partir del 24 de diciembre nos recuerda que nosotros somos grandes portadores de esa energía llamada cariño, compasión, que el amor está todo el tiempo dentro de nosotros. Y también nos va relacionando la capacidad que podemos expresarlo a través del otro. No es tanto que tenga que aparecer el amor de mi vida, no es tanto que tenga que aparecer una persona que sí me haga feliz, no es tanto que depositemos nuestra energía venusina en el otro. Por el contrario, Venus en Capricornio dice, empodera tu Venus, empodera tu energía y tu capacidad de sentir y date cuenta que eres amor, ya eres eso. La primera forma de relacionarnos o la primera respuesta
de cómo hago para tener pareja. ¿Cuál es el ritual que yo tengo que hacer, Javier, para poder tener pareja? ¿Cuál es el ritual que yo tengo que hacer para que aparezca esa persona en mi vida? Sencillo, aquí lo vamos a decir. El primer ritual que tú debes hacer para tener pareja en la vida es el ritual contigo mismo. Date cuenta que eres amor. Ya eres amor por derecho propio, por pertenencia, por existencia. Venimos del amor. Somos grandes portadores de eso y en mí está esa energía. Ese es el primer ritual. Porque si yo empiezo a ver el amor afuera y empiezo a ver el amor como que tiene que ser que el amor está en una pareja o que el amor está en una persona o que el amor está en un carro o que el amor está en el dinero o que el amor está fuera de mí, proyectado de mí, el simple hecho de que ya haga ese cambio de observación en mi vida hace que toda la energía de amor o hace que toda la energía de abundancia yo no la vea en mí o que yo no me sienta parte de o merecedor de. Por eso vemos esos mensajitos por ahí que dicen eso del amor y eso conmigo no es. Claro que sí. La mejor manera de reconciliarnos con el amor es a través de nosotros mismos. Somos esa existencia de amor. Es el momento con Venus en Capricornio de tener esa valentía y cortar con aquellas creencias o con aquellas disciplinas que nos han hecho pensar que el amor es una persona externa, que el amor es una relación. Y entonces, si yo no tengo una relación de pareja, entonces eso del amor no es conmigo. No, 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 no. Ahí es donde nosotros debemos ser como muy sigilosos, muy capricornianos, muy estructurados de decir, no, un momentico. Una cosa es que no haya, que yo esté sola, solo, y otra cosa es que los temas del amor no sean conmigo. Claro que sí son conmigo. Esto parece que no tuviera mucha relación de ser, pero cuando ya vamos a la programación y cuando ya vamos a cómo se da todo en la vida, eso es súper fundamental. Por eso, chicas, las que no tengan pareja, no proyecten el amor afuera. El amor empieza por uno mismo, el amor empieza por siendo conscientes de que eso está en mí, independientemente de que haya o no una persona. Entonces, eso es de lo primero que nos enseña este 24 de diciembre, la entrada de Venus en el signo de Capricornio. Luego, pasados unos días, vamos a tener el 6 de enero. Observen esta preciosidad, observen semejante maravilla. Tengo el gusto de presentarles una Venus Star Point, o sea, una Venus en conjunción con el Sol a 16 grados en el signo de Capricornio. Esto se va a dar justamente el 6 de enero, Día de Reyes. Mírala. Venus a 16 grados y el Sol a 16 grados. A esto es a lo que comúnmente se le llama en astrología Venus Star Point. Un punto de estrella donde Venus se unifica y donde Venus hace su relación. Venus hace esa conjunción, se relaciona, hay esa fecundación, hay ese máximo de exaltación y de brillo venusino. Entonces, eso también a través de la historia son los grandes deseos. Esto es muy bueno que se dé también en el 6 de enero. Además que Venus no va a estar retrógrada. Vamos a tener el 6 de enero esta Venus Star Point directa. ¿Qué significa esto? Que la que venimos teniendo actualmente, que se formó en marzo, sí era retrógrada. Sí, sí estamos en una Venus, actualmente estamos en una Venus retrógrada que termina su ciclo, termina su proceso y esta Venus Star Point que vamos a tener el 6 empieza directa. ¿Qué significa directa en el signo de Capricornio? Que todas las relaciones se ponen directas. Capricornio es un signo que le encanta mucho la estructura. Cuando se da una Venus Star Point directa en una fase directa en Capricornio, es el mejor momento de poder aterrizar los planes, los temas de amor, los temas de trabajo, los temas económicos, los temas financieros, los temas de gusto y placer por la vida y el éxtasis de vivir con pasión en este planeta, en cuerpo, en corazón, en mente, con todo el arsenal, la gracia de estar vivos y decir qué delicia estar viviendo esta experiencia humana y dejar tanto tema atrás y dejar tanto bullicio y dejar tanta mala creencia y dejar tanto limitante. Entonces es una energía muy poderosa con la que nosotros debemos conectarnos a partir de ahora, este 24 de diciembre. El Venus Star Point va a ser hasta el 6 de enero. Pero repito, la vibración empieza con nosotros desde este 24 de diciembre. Por eso quise hacer el programa hoy, viernes, de Venus, antes de que esto pase, para que ustedes tengan esa energía, para ir sembrando en ustedes esa conciencia
de decir, ok, no puedo pasar el 24, no puedo pasar el 31 como si no estuviera pasando nada, arrastrando todavía el lastre y arrastrando ropa vieja, arrastrando relaciones viejas, arrastrando lo que ya fue, echémosle tierrita, hasta luego, se fue, chao, chao, bye, bye, muchas gracias, thank you very much for your cooperation, y ahora me abro a lo nuevo. Tiene que haber esa conciencia en nosotros para recibir un 2026 y sacarle el mejor provecho a esta Venus Star Point. Porque por ahí empieza. ¿Qué es el sol? Pues el punto de conciencia. Empezar a ser conscientes de nuestra propia relación de amor y cómo funciona en nosotros. Entonces esto es clave. ¿Sí? Dos fechas importantes. 24 de diciembre, la entrada de Venus en Capricornio. Pero cuando ya se forma en conjunción con el sol, el día 6 de enero. ¿Qué pasa? Ese día 6 de enero, donde vamos a tener esa celebración de Venus Star Point, al mismo tiempo, observen quién está ahí, a un gradito de diferencia. Por eso me gusta presentarles el mapa para que ustedes también lo vayan observando conmigo. Fíjense que Marte va a estar acompañando este evento astrológico del año, es el primero que vamos a tener en el año. Marte va a estar a 17 grados en Capricornio. ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! Esto no lo hemos vivido nosotros. La última vez que se vivió una Venus Star Point en Capricornio fue en el 2022, hace 4 años. Si quieren, también otra forma de poderlo hacer es devolvernos, hace 4 años, devolvernos en el 2022, calculen ustedes por allá en enero del 2022, qué relaciones se terminaron, qué relaciones iniciaron, porque ahora, 4 años después, 6 de enero del 2026, volvemos a tener este evento, una de las estrellas más importantes de los ciclos que hace Venus. Recuerden que estos son los ciclos en relación a Venus y el Sol. Esto es muy poderoso en la vida de cada uno de nosotros porque lo requerimos. Requerimos de salud. ¿Cuál es el planeta de la salud? Venus. ¿Cuál es el planeta del amor? Venus. ¿Cuál es el planeta de cumplir los sueños? Venus Star Point en Capricornio. Es la etapa donde los sueños se cumplen, los deseos se realizan. Y además, qué sincrónico que se dé un 6 de enero donde se celebra también muchos temas a través de los regalos y etcétera, ¿no les parece? Es demasiado, es como muy contundente el universo a la hora de poner esto en nuestra vida, a la hora de hacer evidente estos temas. Pues ya tendríamos que estar muy ciegos para no darnos cuenta que es un arranque de año supremamente interesante con esta Venus, ¿no? Ahora, si nos vamos a profundidad, como lo hemos venido haciendo a través de los programas matutinos en la mañana, Astrología Viva, pues nótese que vale la pena también mirar qué es lo que nosotros tenemos en el grado 16 de Capricornio. No, pues calcula, ¿qué tienes tú en el grado 16 de Capricornio? ¿O qué hay cerquita del grado 16 de Capricornio? ¿Sí? Todo esto se puede analizar ahí. Ahí está Marte. Eso quiere decir que esta Venus Star Point va a estar además patrocinada, es como estar respaldada por el planeta Marte, que da mayor contundencia. Además, recuerden que Marte está exaltado con la energía masculina, con la energía solar, y nos está recordando y reafirmando que todo eso que estamos pensando o que nosotros queremos poner en marcha para verlo materializado en Capricornio, las posibilidades de éxito son altísimas. ¡Qué delicia! Esto es un aspecto astrológico que vale la pena celebrar y empezar a celebrarlo desde nuestro sol, es decir, desde nuestra psique. Empezar a ser conscientes, a tener esa capacidad de visualizar de manera capricorniana, aterrizada sobre lo obvio, sobre lo lógico, pero también abrirnos al despertar de nuevas relaciones, que es casi siempre lo que trae Venus en una Star Point. ¿Mm? ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven esto por ahí? Yo pensé que este era el temota, yo dije, no, esto les va a encantar a estas chicas. Y estamos por otro lado. ¿Será que no he sido claro con el tema? Mi Venus está en Capricornio, dice por acá en TikTok. Venus, no tengo el Sol y Mercurio. Soy ascendente en Capricornio. Genial que seas ascendente en Capricornio, porque si tú eres ascendente en Capricornio, esta Venus empuja las relaciones, termina de concretar. Por lo general, Venus Star Point no se caracteriza por romper relaciones. No es un aspecto tenso en cuanto a, no. Lo que sí hace es que si ya hay relaciones existentes, las logra redefinir, ¿sí? Como que le da un sentido, le da un propósito, le da más cuerpo. Es como darle más estructura.
Claro, Venus Star Point se puede formar en otros signos, no es en el único signo que se puede formar. Sí, se puede formar, vamos a poder ver una Venus Star Point en otros lugares, por ejemplo, en marzo de este año no la tuvimos en Capricornio, eso va a pasar, cada 18 meses va cambiando. Lo que sí es que tiene un ciclo donde Venus Star Point empieza en un punto de retrogradación y 9 meses después forma otro punto de encuentro con el Sol, es decir, que vamos a tener a una Venus hacia atrás del Sol 9 meses y hacia adelante del Sol 9 meses. Por eso, de manera visual, nosotros vemos en Venus Star Point en la mañana, que es como la hemos visto desde marzo hasta acá, y ahora la vamos a ver como estrella del atardecer. O sea, no se va a ver en la mañana, sino se va a ver en el atardecer cuando Venus adelante, ¿verdad? Pase también este proceso solar. Hermosísimo, maestro, dicen por acá, súper, tengo Neptuno en el grado 16 de Capricornio, maravilloso. Neptuno en el grado 16 de Capricornio y la Venus Star Point se va a formar justamente en el grado 16 de Capricornio. Esto es un despertar con tu Neptuno allí y una conexión de amor propio y también de muchísima espiritualidad. Es un evento, es un despertar de conciencia muy lindo el que vas a tener a partir de, fíjate, a partir del 6 de enero, ¿no? Días antes puede empezar a darse. Y esto va a tener una connotación o va a tener una Venus Star Point, la vamos a tener por 9 meses. Es decir, que lo que se dé o lo que se esté formando, lo que se esté relacionando a través de lo bello, de lo cíclico, de lo hermoso y temas materiales. Recordemos que si hay un signo que rige mucho la materialización de los deseos es Capricornio, máxime cuando llega Venus y el Sol y con Marte. O sea, es un evento que va marcando mucho la pauta de lo nuevo que hacer en este caso. Dice por acá, un abrazo, tengo Marte en Capricornio, ya. Casa 6 Luna. Sí, vamos a hacer un programa donde podamos comprender Venus Star Point signo a signo de cómo se va a dar. Bueno, puedo estar también mirando la carta de alguno de ustedes para ver hacia dónde se van a generar o cuál es ese punto que se va a dar más de mayor exaltación para todos. Dice Yamile, no tengo nada, ¿qué significa? Si tienes algo. Yo sé que a veces, o sea, cuando yo digo que miren en sus cartas que tienen a 16 grados de Capricornio, puede ser que haya un planeta cercano, pero siempre tenemos algo. Es decir, ese 16 grado de Capricornio tiene que caer en una casa, tiene que estar en una casa. En algunas personas va a tocar un planeta directamente, en otras personas va a caer en una casa. En esa casa, pues hay muchas cosas porque las casas van mostrándonos áreas de vida. Entonces, todo lo que esté pasando en esa casa o situaciones que se rijan por esa casa es lo que va a ser más protagónico a partir del 1 de enero. El evento se da el 6 de enero, pero para mí, conociendo estos temas, desde el 24 de diciembre ya se puede empezar a percibir. O sea, no necesitamos que llegue directamente el 6 de enero para que esto esté, sino desde la entrada de Venus en Capricornio, la vamos a empezar a percibir desde incluso su entrada, que va a ser el 24 de diciembre. Qué bueno, maestro. Yo también estoy en la membresía, así que si Dios quiere, voy a participar ese día. Pues claro, nos veremos a todos los que están en la membresía para estar hablando a profundidad y ese día hay que aprovecharlo, conmemorar también para hacer algo y empezar a prepararnos y a conectar con esa energía de Venus. ¿Qué más podemos ir proyectando? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué tanto si habla del amor, por qué tanto se relaciona hacia lo económico? Por el signo de Capricornio. Entonces, entendamos que una de las, Venus tiene varias facetas y Venus tiene varios rostros, varias caras que va a ir trabajando de acuerdo al signo en el que esté. Entonces, no es lo mismo una Venus Star Point que se dé en otro de sus puntas, en Aries, o que se dé en otra punta de Cáncer, por ejemplo, a cuando llega a la exaltación de Capricornio. Por lo general, cuando Venus llega o se forma Star Point en el signo de Capricornio, es la culminación de las metas, es la culminación también de los proyectos y de lo que nosotros queremos ver realizado o materializado en nuestra vida. Es como el momento en donde el universo abre esa energía también para conectar qué tan coherentes o qué tan relacionados estamos en manifestar eso que se supone tanto deseamos. Por eso Venus también es el planeta del deseo y el deseo no solamente va en una pareja o en una relación, el deseo tiene
varias ramificaciones. Podemos expresar el deseo a través de una profesión, podemos expresar el deseo a través de una persona, de los hijos, de matrimonio, en fin, de tantas vicisitudes que puede presentarse, ¿no? Entonces el aspecto es como bien interesante. Vamos a mirar por aquí, ¿qué dice Javier? Yo nací con Venus y con Marte en Capricornio en casa 6 y Saturno en Capricornio, dice Jessica. Bueno, el punto clave es esa Venus, ¿no? ¿Dónde lo tenemos acá? Entonces, recuerden, puntos claves que vamos a tener. Creo que es una fecha importante. Ya les digo, no es que siempre pase el 6 de enero. En este caso, pues va a ocurrir el 6 de enero, ¿ya? No siempre se da ahí, en este caso coincide, y tampoco no siempre se da con Marte. Entonces son varios puntos que están llevando a que además, y otra cosa, ¿no? No siempre se da con una Venus directa, puede ser también con una Venus retrógrada. En este caso hay muy positivo, muchos temas positivos al mismo tiempo en este acompañamiento de Venus. Dice por acá, ascendente Luna, Marte, Saturno. Qué bueno, maestro. Yo también estoy en la membresía. Bueno, ya. ¿Qué podemos autorregalarnos ese día? Bueno, pues ese día de Venus en Capricornio podemos regalarnos algo que sea muy físico, muy, muy Capricornio, muy tierra, muy de sentir, tocar, palpar. Ese día podemos regalarnos algo que sea muy estructurado, pero que tenga un significado conectado con la pasión, que sea muy simbólico, más que algo costoso, que también a veces se va por ahí Venus en Capricornio, más que algo costoso, tener la capacidad de conectar con algo, así no sea tan costoso, pero algo que signifique para nosotros mucho, por lo menos tanto por los 9 meses que vamos a tener esta Venus en relación de Star Point. Entonces es bien interesante la apertura que se va a dar. Claro, también hay que ver que no solamente, ok, digamos que el punto de exaltación de esta Venus Star Point es en 16 grados de Capricornio, pero vale la pena también que ustedes miren qué tienen en Tauro, porque signos que se van a beneficiar son Tauro, o sea, esta energía también le corresponde a Tauro. Tauro, si estás por ahí escuchando detrás del backstage, ahí detrás de bambalinas, no te metes al live, pero estás ahí. Virgo también, ¿sí? Que son los otros signos de tierra. Entonces es una Venus Star Point que va a estar trabajando mucho en el sentido terrenal. Voy a colocar aquí unas estrellas como para unas flechas para relacionar la energía de tierra, ¿sí? Entonces, Capricornio, Tauro y Virgo. Es muy tierra, muy terrenal, muy concreto, muy físico, algo que represente para ustedes valor. Venus es el planeta del valor, dándose en este signo de exaltación junto con Marte, algo simbólico, pero que sea físico, pero muy simbólico dentro del proceso que ustedes dicen, esto para mí es valioso. Entonces me voy a regalar esto que para mí significa esta carrera o significa esta forma de conectar con el mundo financiero, con el mundo económico, con el mundo terrenal, con el mundo práctico, tocar, sentir, palpar, muy de los 5 sentidos, ¿no? Que tenga esa capacidad de darse. Hola Javier, un abrazo desde Uruguay. Mi Venus está en Virgo, casa 10 a los 28 grados. Maravilloso porque va a estar conectado también con todos ustedes. Es una Venus que vale la pena. Sol, Venus, Mercurio y NN Piscis, imagínate. Norma, un abrazo, Norma. Abrazos también para Norma. Ay, mira, mi esposo Tauro. Norma siempre hace donaciones. Gracias, Norma, por tus cariños. Norma está en YouTube y siempre hace muchas colaboraciones. Cuando estoy al aire, cuando estoy en vivo, Venus, Norma siempre. Norma expresa su Venus capricorniano a través de sus donaciones y de sus obsequios venusinos, Venus en Capricornio, muy a través de donaciones y de regalos. Gracias, Norma. Qué bello. Lo recibo con mucho agradecimiento, con mucha ternura. Además, viernes de Venus, qué rico. Bañarme en el mar como símbolo de abundancia e infinito.
Estoy ahorrando para mi regalo. ¿Qué será tu lectura de mi carta astral? ¡Ay, qué ternura, Mariela! ¿Cómo dices eso? ¡Qué ternura! Oye, eso es un súper cumplido. Ese tipo de palabras me enamoran. Ten cuidado con ese tipo de frases porque me enamoro muy fácil. Ah, estoy ahorrando para mi regalo, que será una lectura contigo, Javier. Qué bello. Y hablando de Venus y de caricias y de lo que nos gusta y que sea simbólico en nuestra vida. Un abrazote, mi niña. Gracias. Gracias por tus palabras. Gracias por eso. Tengo el medio cielo en Capricornio y ahí tengo a Neptuno en grado cero, dice Rostro aquí en TikTok. Buenísimo a nivel profesional, buenísimo, buenísimo. Por eso, fíjese, yo he venido hablando mucho de la zona Capricornio esta semana. He hablado del Sol en Capricornio, hablamos ayer, hablamos de Marte en Capricornio el lunes y hoy viernes de Venus, hablando de Venus en Capricornio que hace su ingreso porque es la zona que recibe ese signo Capricornio, así ustedes no sean de ese signo, así no sean ascendente Capricornio o Luna, no importa. Miren en su carta dónde está esa zona Capricornio porque va a ser eso es lo que le da la entrada al 2026. Y este temita de Venus Star Point, esto no es otra cosa más que relacionarnos con cumplir nuestras metas, cumplir los deseos, los sueños. Esta conjunción que vamos a tener aquí, recuerden, se da el 6 de enero, pero no necesitamos esperar que llegue efectivamente el 6 de enero. Desde ya está vibrante porque es muy poderoso. Entonces, a partir del 24 de diciembre, que es la entrada oficial de Venus en Capricornio, vamos a empezar a tener esto. Además que no es una Venus Star Point cualquiera. Tiene Venus claramente en conjunción con el Sol, que esta conjunción es lo que se da la fecundación, la culminación de los procesos en mi vida, o algo así como la lámpara de Aladino, que la frotas y la lámpara de Aladino nos pide qué es lo que desea, el universo cumpliendo sueños. Y con Marte, que le da fuerza a esta Venus Star Point. Entonces, estos eventos es lo que va marcando. Voy a colocarlo aquí con la camisa rosada de Venus. Recuerden, Venus Star Point. Esto es lo que va a recibir el 2026. Venus Star Point recibiendo además con mucha fuerza. No teníamos esto desde hace 4 años. La última vez que tuvimos una Venus Star Point en Capricornio fue en el 2022. La última vez que tuvimos una Venus Star Point en otro signo fue en marzo de este año, pero fue retrógrada. Venus estaba en una fase de retrogradación, de aislamiento, de retiro. ¿Mm? Ahora la vamos a tener directa. Entonces, seguirle el compás a la línea que va formando Venus en relación al Sol son los puntos de gracia, son los puntos de cosecha, o lo que nosotros comúnmente llamamos como abundante, la relación de abundancia. Por eso Venus cuando llega a Capricornio y se forma este star point en relación, en conjunción con Marte, los procesos que arrancan. Es importante también iniciar cosas en enero. En enero es un excelente mes, por ejemplo, para temas de compra de vivienda, relacionar en temas tangibles, en temas de tierra, en temas concretos. Es un excelente momento para hacerlo. Si estás pensando en algo que dure para mucho tiempo, que esto se vaya en el tiempo, que tenga esa capacidad de cumplirse, claro, entonces compras algo y vas a poder llenarlo o hacerlo o cumplirlo con el paso del tiempo. Es una Venus que enero es un mes potente, que casi siempre, fíjense que casi siempre los eneros son como muy lentos, los eneros como que no pasa nada, como que astrológicamente enero hasta ahora el año está arrancando. Este 2025 empezamos el año con Marte de retrógrado en Cáncer. Entonces todo eso va como poniendo las energías. Ya el 2026 está galopando y quienes tenemos alto grado de sensibilidad, pues claro, el ambiente se va sintiendo, empieza a hervir las aguas ya capricornianas del 2026. Es un momento estelar, es un momento de mucho poder. Y claramente vamos a volver a tener este evento astrológico de Venus Star Point. Va a volver a ocurrir esta posición astrológica hasta dentro de 4 años adelante. O sea, es mucho tiempo. Hay que aprovechar estas energías y la mejor manera de aprovechamiento, cuando digo aprovechar, parte desde el Sol, parte de nuestra propia Venus, de nuestra propia identidad, ¿no? A ver, los leo por acá.
Maritza, gracias Maritza. Maritza también aquí está en YouTube de Venus Star Point. Gracias Maritza también por tus donaciones, por tu reconocimiento. Yo lo recibo con mucho amor. A ver, dice por acá, Sol, Venus, Mercurio, en Piscis, ascendente en Tauro, Urano, Saturno. Maestro, una pregunta, ¿cómo me puedo unir a la membresía? Bueno, a la membresía ustedes encuentran el link de la membresía donde vamos a ampliar todos estos temas y de hecho voy a estar hablando también de Venus Star Point dentro de la membresía, ya con las cartas de ustedes más a profundidad para que ustedes también tengan una orientación de hacia dónde llevarlo. Lo pueden hacer en las redes sociales, ustedes se encuentran en TikTok, en Instagram, en YouTube, encuentran el link de la escuela, ¿sí? Centro Holístico. Está así y ahí ustedes pueden adquirir la membresía o se meten a Google, Centro Holístico, llaman a la escuela o se conectan a través de los asesores. Ustedes pueden mandar un mensaje por TikTok o mandan un mensaje por Instagram, por Facebook, por YouTube y hay asesores que me colaboran en contestar y en decirles cómo pueden suscribirse a la membresía. Venus, 10 grados, creo que es un momento bonito. Capri en casa 10, pero sin ningún planeta. Aunque no tengamos ningún planeta ahí, recuerden que vamos a tener una casa y un área de la vida. Entonces recuerden que esto va a quedar para empezar este 24 de diciembre. Muy positivo, es decir, que empezamos el año con esto. A ver, vamos a mirar este por acá. ¿Qué otra pregunta tenemos? El grado 16 de Capricornio me cae en la casa 8, cerquita a Neptuno, en grado 14. Ahí es un tema, bueno, la casa 8, si ese grado 16 de Venus Star Point te corresponde justo ahí, en ese grado, vale la pena trabajar mucho los temas holísticos, los temas espirituales y plasmar la espiritualidad en algo que sea muy tangible, en algo capricorniano. Algo te debe gustar, el tarot, que es muy físico, los cuarzos, que son muy físicos, eh, un collar, algo que sea muy físico representando esa parte holística o esa parte espiritual que tienes tú, también puede estar. La vida es muy sincrónica. A mí me llegó un súper regalo hermoso, 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 justo de este tema, de Venus Star Point. A ver, muchas gracias. Tengo Venus en Capricornio. Qué delicia, porque entonces la mayoría de los que tengan a Venus en Capricornio, pues van a tener un retorno de más avance, van a tener un retorno de concretar más cosas. Los que tengan a Venus de nacimiento en Capricornio, es un excelente tiempo a partir del 24 de enero y sobre todo valdría la pena hacer algo especial ese 6 de enero. Quienes tengan a Venus en Capricornio, hagan algo especial, dado que es un retorno que lo van a volver a tener hasta dentro de 4 años adelante. Entonces valdría la pena tenerlo como ahí claro, ¿no? Como tenerlo muy puntual de qué es lo que se puede relacionar con ustedes también. Javier, ¿cuándo lo vas a hacer signo a signo? De este tema vale la pena ampliarlo para tenerlo más en fondo, de signo a signo, lo vamos a estar haciendo. Voy a hacer unos live mirando Venus Star Point, eh, Venus Star Point para cada signo. Voy a estar haciendo este Venus Star Point para cada signo y que ustedes lo puedan mirar hacia dónde se va mostrando, hacia dónde Marte también está generando la flecha. Recuerden que esta relación o esta posición astrológica de Venus en Capricornio con Sol Marte o esta famosa Star Point nos invita también a la concreción, a los hechos, a la realidad. El signo de Capricornio se caracteriza por ser tangible. Las relaciones también, lo bueno de las relaciones o lo que vamos a ver con esta Venus son relaciones duraderas, las relaciones que empiecen de lo que sea, ¿no? No solamente tienen que ser relaciones de pareja, relaciones de hermandad, relaciones de amigos, relaciones de grupo, todo tipo de relaciones comerciales también que se puedan hacer. Son relaciones que van a ser duraderas y que van a estar en el tiempo, van a ser muy significativas. Estructuras, acuerdos importantes, es un mes. Enero, este enero, a diferencia con esta posición astrológica, a diferencia de los últimos 4 eneros que hemos tenido, va marcando la idea de que el año empieza más rápido. El año va a empezar más rápido, muy cerquita. Eso también es otro tema que da
la estrella Venus Star Point al atardecer, en esa conjunción con Marte, de que no nos confiemos que todo va a empezar en febrero o marzo, como casi siempre suele suceder en muchos años, como que el año empieza lento. No, esta Venus Star Point el 6 de enero quiere decir que el 1 de enero, obsérvese que el 1 de enero vamos a tener la entrada de Mercurio también en el grado cero, que es el que recibe el 2026. Entonces, ya estamos, digamos que hablamos como que el 1 de enero, pero esa energía la empezamos a sentir prácticamente desde el 24 de diciembre, o sea, estar como muy conectados con esto. El tema del amor lo es todo, sí, esa energía de amor es de lo mejor que puede haber. Bueno, un abrazo para todos también. Gracias por haberme acompañado esta hora de programa. Ya tenemos claro qué se nos va a formar, cómo lo podemos aprovechar y la mejor manera es también tener esa referencia. Avisos, ¿qué podemos tener en estos avisos que vamos a estar desarrollando? Yo les voy a ir contando los eventos y les voy a ir también mostrando a lo que vamos a estar haciendo para principios de año, los eventos que vamos a tener en relación justo a esta Venus Star Point, que habla mucho también acerca de las estrategias. Venus Star Point también con ese Marte nos habla de las estrategias que podamos tener y esto se relaciona mucho con una palabra que se estudia en astrología también a través de Venus y Tauro y justo también el signo de Libra y es astrología financiera. Entonces, esta astrología financiera para que todos estemos conectados, algunos de ustedes me han pedido esto en YouTube, en TikTok, cuáles son los temas de astrología financiera y de empezar a trabajarlo. Entonces, próximamente ahí en las redes les voy a estar compartiendo para que ustedes vayan conectando con esa energía de Venus en Capricornio, con el Sol y Marte, y eso tiene título o eso tiene nombre. Y a eso se le llama astrología financiera. ¿Cuál es la astrología financiera que vamos a tener para el 2026 en cada uno de nosotros también? Es un momento de relacionarnos con la parte tangible, con lo que nos apasiona y los deseos. Recuerden que no solamente Venus está representando amor en el sentido de, sino también la capacidad de poderlo expresar a través de algo material o a través de algo tangible, unas rosas, un cuarzo, un abrazo, un momento, una comida, eso es muy tangible y claramente eso se relaciona también con la energía o con la vibración del dinero, de la prosperidad o lo que nosotros comúnmente llamamos la realización de nuestros sueños, la realización de nuestras metas, poder cumplir lo que nosotros deseamos. Venus Star Point este 6 de enero, también para los que están haciendo ascendentes, lunas, creo que es un año interesante para quienes cumplen años en toda la zona de Capricornio. A partir de este domingo, que lo vamos a tener el sol en Capricornio, domingo 21, y después 4 días, el 24 en este caso, vamos a tener este encuentro de los amantes, ¿no? Porque Venus y Marte, cuando están en relación con el Sol, es donde se forman también grandes relaciones que duran. Por eso es el encuentro también de los amantes, Venus y Marte, y el Sol ahí como haciendo la venia, como haciendo esa bienvenida a las nuevas relaciones. También va a estar el Sol en medio de Venus y Marte haciendo como ese punto de amantes, el amante de la vida, ser nuestros propios amantes en relación a lo que nos apasiona, ir tras lo que nos apasiona y cumplir esos deseos y que deje de ser sueño. Eso es también lo que trae psicológicamente Venus en Capricornio, que deje de ser sueños para pasar a la realidad, poderlo ver, poder abrazar, poder no solamente que esté aquí en mi mente, en mi cabeza, sino que también se muestre, se manifieste o se dé esto. Como es un tema tan extenso y valdría la pena llevarlo signo a signo, quedamos pendientes de ese live para estar mirando cómo va a ser y cómo se va a manifestar esta Venus Star Point para cada uno de ustedes y hacia qué áreas poderlo catapultar también. Ahí les voy contando todo, ¿no? Los enamorados del tarot, dice por ahí, sí, esos son los enamorados del tarot. Un abrazo para todos, cuídense mucho, gracias, disfruten de este viernes de Venus, queda grabado en mi canal de YouTube, los que todavía no se han suscrito, que están en TikTok, en Instagram y en Facebook, también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y próximamente les voy compartiendo el temario de astrología viva y de los eventos que vamos a tener en relación justamente a esto de astrología financiera, Venus en Capricornio, Star Point, el 6 de enero. Abrazote, cuídense mucho. Gracias, gracias a todos por su tiempo. Tengo a Venus en Acuario, me interesa. Gracias. Un abrazote, dice.
Abrazos, abrazos. Gracias también para ustedes.